Entonces lean rápido, no está tan largo el algoritmo. Inicial, voy a hacer esto más grande. Creo que ustedes lo pueden ir viendo si lo tienen ahí, ¿no? Se va actualizando, creo yo. Dice que hay que agregar a la lista de visitados el nodo inicial y agregar a la cola de prioridad sus adyacentes. Ah, ¿cuántos adyacentes tienen? 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Entonces, vamos agregándolos. Igual con la misma estructura que usé. Primero la distancia. Por ejemplo, de A hacia D la distancia es 1, el origen es A y el destino es B. ¿Okay? El siguiente adyacente es de distancia 5, tiene origen A y destino B. No, el otro era D, el otro es D. Dejen ver si puedo hacer la letra más grande. 12. Vamos si cabe en la celda. Ya tenemos de AD, de AB y de A a C. ¿Cuánto es la distancia? ¿Y cuál sigue el último? Ok, si esa fuera nuestra cola de prioridad, los voy a tener que estar ordenando para tener siempre en la primera fila el mínimo. ¿Okay? Entonces ahí el mínimo, más bien tengo que mover o insertar el 2 hacia acá abajo. Entonces voy a copiar este acá. Algo así estará en nuestra cola de prioridad. Siempre ahí, de hecho lo voy a dibujar para tenerlo presente. Donde está la celda amarilla siempre voy a dejar el mínimo, ¿okay? Porque es el que siempre vamos a estar sacando. ¿Okay? Entonces, todavía no entramos al while, tenemos ya el visitado, mi grafo resultante todavía no tiene nada, y la cola de prioridad tiene esos que son los adyacentes de mi nodo inicial. Si nos regresamos al algoritmo, ¿qué dice? Voy a estar iterando mientras la cola de prioridad no esté vacía. Que en este caso, pues si se cumple, perdón, hay que sacar, ¿qué dice el primer paso? Sacar el mínimo de la cola de prioridad. Entonces, al sacar el mínimo, hay que verificar que el destino, ¿cuál es el destino del mínimo? D no está en mi lista de visitados. ¿Está el D en la lista de visitados? No. Como no está, hay que hacer otro conjunto de cosas. ¿Qué dice? Agregar el destino a la lista de visitados, dibujar el grafo, esa conexión que sacamos y agregar todos los adyacentes del destino. ¿Cuáles son los adyacentes del destino? De D, que no han sido visitados, es B, F y H. Y hay que meterlos ordenados para mantener la cola por ahí. ¿Okay? Entonces, sacamos D,
Lo metemos a visitados. Mi grafo resultante es ese, se cumplió. Y hay que agregar, ya la poner en la cola prioridad 1, los nuevos elementos. Y los voy a ir ordenando desde D, que no han sido visitados. Entonces D tiene hacia B con distancia 8, hacia F con 5 y hacia H con 7. Entonces creo que son mayores que todos los anteriores. Los voy a copiar. Los voy a pegar aquí. Y D hacia F. D hacia F. Cambiarlo. Después sigue un 7, ¿no? De D hacia H. Y un 8 de AB. ¿Dudas hasta aquí con esto? Aquí entraríamos a la segunda iteración. Mi cola de prioridad sigue estando con información. Entonces hay que sacar el mínimo. El mínimo ahora es AE con la distancia 2. ¿E está en mi lista de visitados? No. Entonces se agrega E a la lista de visitados. Se agrega esa arista a mi grafo y agregamos todos los adyacentes de E que no han sido visitados. ¿Cuáles son los adyacentes de E que no han sido visitados? C, G y F y B. AE. C, G y H. Entonces, E tiene el peso de 2. No es cierto, así decía. E hacia 3, un 4 y un 5. Ok, entonces sí hay que meterlos ahí de manera intermedia. Entonces, este fue el que saqué. Tiene un 3. De E hacia C. Después no tiene ninguno con 4, sí, ¿no? Pero voy a respetar el que ya estaba, que es este de un lado. 4, E a G. Voy a respetar esto. ¿Tiene otros con 5? De hacia H, ¿no? E hacia H. Y ya, ¿no? Y me falta copiar los restantes que estaban en la cola de prioridad. ¿Ok? Entonces, la siguiente iteración, que ya será la tercera, 3 con origen E y destino C, C, que es mi destino, ¿está en mi lista de visitados? No. Entonces, hay que hacer el mismo proceso, ¿no? Agregamos C a la lista de visitados, el nodo o la arista hay que meterla al grafo destino y meter todos los adyacentes de C que no han sido visitados. ¿Cuáles son? A ya está visitado. B y F. Okay. 5 y 7. Entonces, copio de aquí hasta acá. 5 de C a B y de 7. Ah, sí, es cierto. Dejen cambiar el tamaño. ¿7? ¿Cuánto es el de 7? ¿De C a qué? A F. Y copiamos el 8 acá. ¿Está? ¿Dudas o problemas hasta aquí con esto? Ok. Ahora la cola de prioridad me dice que tengo una distancia 4 de A a C, pero C ya está visitado. ¿Sí? Entonces, no hacemos nada.
Voy a copiar los restantes y con la prioridad está así. Ahora mi destino es G. ¿Está en la lista de visitados? No, ¿verdad? Lo agregamos a la lista de visitados. Sacamos, o más bien lo copiamos al grafo resultante, esa lista, y vemos los adyacentes de G que no han sido visitados, que nomás es F y H, ¿no? Entonces, hacia F es 4, que sería el mínimo aquí. De G a F. Pegamos todos los restantes. Y al final, con una distancia de 9, de G a H, ¿no? Ok. Entonces, ahora mi mínimo es distancia 4, origen G, destino F. F, ¿qué pasó? Con el peso de 1, ¿verdad? Si es peso de 1, sí. Bueno, entonces, 1 de G a B. Okay. Entonces, ahora es la distancia mínima. B no ha sido visitado. Lo agregamos a la lista de visitados. Copiamos esa arista al grafo resultante y agregamos todos los de B que no han sido visitados. Creo que todos los adyacentes de B ya fueron visitados. Es D, A, G y C, ¿no? Ya están en la columna de visitados. Entonces, no agregamos nada. Voy a copiar este hacia acá. Y ahora mi mínimo es este de aquí. F no ha sido visitado. Lo agregamos a visitados y copiamos esta arista para meterla al grafo resultante. Y agregamos todos los adyacentes de F que no han sido visitados. Creo que ya están todos visitados. No se agrega ninguno. Mi cola de prioridad se va a empezar a reducir, porque ahora hay que sacar esta arista con su destino B, pero B ya ha sido visitado. No hacemos nada. Se copian los restantes. F también ya fue visitado. Entonces, si van observando, pues ya todos van a estar visitados y mi lista va a empezar. De hecho, H falta, ¿no? Entonces, H no ha sido visitado. Se agrega acá. Agregamos esa arista de resultado. Y los adyacentes de H ya todos fueron visitados. No agregamos nada. B ya ha sido visitado. H ya fue visitado. F ya fue visitado. B también. Y H también. Entonces ya en la siguiente iteración ya terminaría el algoritmo. ¿Ok? Entonces el grafo resultante lo voy a dibujar para ver cuál fue el resultado. De A hacia D.